Rafo. Escuchábamos la intervención del asambleísta Isabel Enríquez. Continúa este debate, se otorga ya el uso de la palabra a la legisladora Ana María Rafo, quien también integra la Comisión de Educación de la Asamblea que ha tramitado esta iniciativa, el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, hoy en su primer debate. Un caluroso saludo a nuestro pueblo, a nuestro querido pueblo ecuatoriano, particularmente a nuestros queridos docentes, a nuestra juventud universitaria que el día de hoy sigue esta sesión. Hoy nos encontramos frente a un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, que no obedece a ninguna planificación nacional, a ninguna visión de educación superior. Este proyecto que aparentemente contiene propuestas que buscan impulsar esa autonomía universitaria, pero que en realidad lo que busca es instaurar el libertinaje de las universidades y escuelas politécnicas, diluyendo incluso hasta eliminando el control del Estado sobre estas instituciones. Todos los aquí presentes conocemos muy bien cómo era la educación superior en la década de los 90, cuando la universidad era un negocio tan lucrativo. La gratuidad, el acceso universal, la calidad y la igualdad de oportunidades eran conceptos ajenos a la formación superior. Regresar a ese concepto de autonomía entendida como hacer lo que les da la gana a los dueños y directivos de las universidades es beneficioso por unos cuantos, señores asambleístas, querido pueblo ecuatoriano. Y queridos jóvenes, no se dejen engañar. Estas propuestas no buscan beneficiarlos a ninguno de ustedes. Es hora de terminar con todas estas falsas expectativas y los engaños que están creando en torno a la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. La educación superior no necesita de más leyes, reformas o reglamentos, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano. La educación superior requiere urgentemente presupuesto, dinero, recursos que le permitan cumplir sus objetivos y brindar esa educación de calidad, garantizando la igualdad de oportunidades y la gratuidad. Basta de crear esos cuentos románticos con los que se pretende engañar mediante estas reformas con las cuales o con todas esas necesidades se pretende engañar al sistema de educación superior y decirles que van a acabar esos problemas. Una reforma legal no sirve de nada frente a la evidente falta de asignación de recursos, compañeros asambleístas, por parte del Ejecutivo. El papel aguanta todo, queridos jóvenes, estimados colegas, pero la realidad es que aprobar esta reforma no va a resolver ni a cambiar la situación crítica de la educación superior. Sé que mis palabras incomodan a muchos, pero las voy a seguir repitiendo porque son la realidad, son la verdad. Y para que puedan comprobarlo, los voy a invitar a revisar una vez más el presupuesto general del Estado de este año, el 2022, donde se estableció que la educación recibiría un total de 4.861 millones de dólares, cuando en realidad y en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria 18ª de la Constitución, la educación debería recibir un total de 5.535 millones de dólares. Es decir, el Ejecutivo le redujo 674 millones de dólares a la educación. Siendo más específica, según datos proporcionados por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, las universidades han tenido una reducción sistemática de su presupuesto. Para el año 2018, las universidades recibieron un total de 1.382 millones de dólares. En el 2019
recibieron 1.350 millones de dólares. En el 2020 recibieron 1.320 millones de dólares. En el 2021 apenas 1.205 millones de dólares. Es decir, para el 2021 se tuvo una reducción del 9.2% del presupuesto destinado a universidades. Y finalmente, para este año 2022, se destinará a las universidades un total de 1.038 millones de dólares, lo que representa una reducción aproximada de 150 millones de dólares. Esto demuestra el engaño del presidente Lasso con la educación, mi querido pueblo ecuatoriano. Estos son los números que demuestran el nulo compromiso del Ejecutivo con la educación del país. La inversión en educación superior, sin lugar a duda, se ha reducido. Prueba de ellas son las cifras que les acabo de exponer. Pero si aún no me creen, los invito a revisar las cifras y las declaraciones del secretario de la CENESID, expresadas justamente el día de ayer, quien indicó que un total de 85.000 personas se quedarán sin cupo para acceder a la universidad o a un instituto técnico superior del país. ¿Ustedes creen acaso que con una reforma legal los cupos aparecerán espontáneamente en las universidades? ¿Acaso lo creen? No, señores, eso no va a ocurrir. Los cupos de acceso a las universidades se crearán cuando el Estado les asigne el presupuesto que les corresponde. Indignante, pero atrás quedaron los días en que la educación superior era parte prioritaria del Estado. A muchos les duele aceptarlo, pero los números no mienten. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, entre los años 2007 y 2016, se invirtió un total de 13.900 millones de dólares en educación superior. Durante el mismo periodo, entre el 95 y 2006, 19.586 becas fueron entregadas, 82 veces más becas adjudicadas entre esos periodos de años. Y esto no se logra sino con voluntad política, queridos compañeros asambleístas. La inversión pública representó la revolución en la educación superior de la que todos fuimos testigos. Una actual reforma de ley no generará dicha inversión, tampoco impulsará la adjudicación de becas. Eso solo se logra con voluntad política, la voluntad que el actual Ejecutivo no la tiene. Queda claro que la reducción presupuestaria al sector educativo es una realidad, no es un invento conspirador, no es un intento desestabilizador, no es un discurso politiquero. Es una realidad oficial, estadística y de cifras. Es evidente que se está atentando contra el artículo 356 de nuestra Constitución y además se está contradiciendo el artículo 357 de nuestra Carta Magna, en donde se establece que el Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior. Le invito, señor presidente, a que se reúna con las universidades y las escuelas politécnicas públicas para que entienda que la falta de recursos y financiamiento es un mal que aqueja a todo el sistema público de educación superior. Con esto quiero demostrar que la educación superior no requiere de nuevas normas para aumentar cupos, mejorar la infraestructura o elevar su calidad. Las universidades requieren presupuesto que le ayude a mejorar sus procesos académicos y aumentar la falta de cupos que tanto reclama el sistema. Ahora bien, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior abarcan varios temas que supuestamente quieren impulsar el desarrollo de las universidades y escuelas politécnicas,
Pero sin embargo, muchas de estas reformas no tienen justificación, son simplemente retóricas y no cambian el fondo de la norma, lo cual son innecesarias. Para entrar en detalle, los artículos agregados 14.1, 14.2… Tiene un minuto, señora asambleísta. Muchas gracias, señora presidenta. Voy concluyendo, por favor. 14.3, que habla sobre la fragmentación del sistema de educación superior. Mediante estos artículos se incluye dentro del sistema a las instituciones de educación superior de pueblos y nacionalidades indígenas. Dichas instituciones funcionarían bajo un régimen comunitario, concepto que no se encuentra definido en la LOES y que además representa la posibilidad de crear un sistema de educación superior paralelo al vigente. De igual forma, se pretende establecer que dichas instituciones tengan su propio sistema de evaluación distinto al de otras universidades y escuelas politécnicas. Y finalmente, para elección de autoridades de dichas instituciones, se incluirá a los miembros de las comunidades indígenas como miembros de la comunidad universitaria, lo cual constituye una contradicción conceptual. En lo referente al financiamiento de universidades y escuelas politécnicas, en la reforma planteada al artículo 25 se establece crear dos fondos, uno fijo y otro concursable. Sin embargo, en el texto propuesto no se evidencia la intervención ni de la CENESID, ni del CES, ni del CASES en dicha distribución de recursos. No se especifican tampoco los porcentajes de cada fondo, lo cual representa una inexactitud en la propuesta de reforma. Un tema muy preocupante sobre la gratuidad de la educación superior. Existe un cambio sustancial, ya que a fin de mantenerla, los estudiantes únicamente podrán cambiarse por una sola vez de carrera. Caso contrario, se perdería la gratuidad educativa. Y uno de los temas de mayor relevancia en el proceso de nivelación y admisión de educación superior es que se ha engañado a los estudiantes, haciéndoles creer que la CENESID es la que les impone la carrera, la que les impone qué estudiar, y eso no es así. Son los estudiantes los que escogen dentro del sistema qué estudiar y qué en universidad seleccionar. Ahora bien, con la reforma también se trasladaría a las universidades y escuelas politécnicas todo el proceso de admisión y nivelación. Podría sonar acertado, pero no. Es un problema, porque recordemos cómo eran el pasado, cuando los padres y los alumnos tenían que hacer largas filas para acceder a un cupo, para acudir a cada universidad, para postular por cada carrera. El problema sigue siendo los mismos, señores asambleístas. Cupos, no hay cupos. Y un tema que me preocupa de sobremanera, la eventual eliminación de la atribución del Consejo de Educación Superior para aprobar la creación o suspensión o clausura de las extensiones de las universidades y escuelas politécnicas. Sin este control previo, se proliferarán las extensiones de universidades. Vamos a volver a las universidades de garaje y eso no lo vamos a permitir, porque no podemos permitir la mercantilización de la educación. Termino, señora presidenta. Un segundo. A nuestros queridos estudiantes, aquí tienen una bancada, la bancada de la Revolución Ciudadana, que una vez más va a continuar, como lo hizo durante 10 años, defendiendo y construyendo una educación de calidad y gratuita. No vamos a permitir que destruyan lo que construimos. Eso, educación de calidad y gratuita. Aquí estamos a defender nuestra LOES. Muchísimas gracias. Concluye así la intervención del asambleísta